Desde que gobierna el Partido Socialista, y según los últimos datos que el pasado viernes dio el consejero, las listas de espera se han reducido en 60.000 personas en Extremadura. Y la diferencia es clara. Para el Partido Socialista, la sanidad pública es clave, porque para nosotros la sanidad pública es un elemento de igualdad en el que todos los extremeños y todas las extremeñas tienen derecho a una sanidad pública independientemente de la cuenta corriente que cada uno tenga. Para el Partido Popular, para la derecha de este país, la sanidad es un negocio y por eso debería estar, según ellos, en manos privadas. Y el ejemplo más claro son los 4 años de gobierno del Partido Popular aquí en Extremadura, cuando llevaron a esta región a la cifra récord de 190.000 personas en listas de espera. Hoy, en Extremadura, hay 60.000 personas menos en esas listas de espera. Y esto es fundamentalmente gracias a la gestión del SES, pero también a la gestión y al buen hacer de los profesionales del sistema extremeño de sanidad.